y a todas, bienvenidos a este canal Internacionalistas Unidas. El día de hoy nos encontramos con la estudiante de Relaciones Internacionales, Andrea Sujei Martínez Ríos. El día de hoy nos dará una pequeña entrevista sobre su trabajo de narcotráfico y su relación con el TECMEC. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Jair. Un gusto estar contigo hoy. El gusto es mío. Para empezar, ¿por qué no nos cuentas sobre tu trabajo y qué es lo que abordas exactamente? Sí, pues justamente es un proyecto de investigación en donde se aborda el impacto que tiene el tráfico de sustancias ilícitas entre México y Estados Unidos, así como también el papel que juega el Tratado de Libre Comercio firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, dentro de este tráfico de sustancias, ¿no? Es decir, dentro del narcotráfico. Ok, entiendo. Entonces, me parece que estás lista para que yo te pueda realizar una serie de preguntas y así puedas darnos más datos importantes sobre este tema. Claro, por supuesto. Ok. La primera pregunta es, ¿por qué elegiste el narcotráfico y el TECMEC como tema de investigación? Bueno, en primera instancia, el narcotráfico es uno de los retos y desafíos internacionales más complejos desde sus orígenes hasta en la actualidad. Y abordando desde México, también es algo que siempre ha caracterizado al país. El narcotráfico, el crimen organizado, desgraciadamente, es una de las principales pautas que a México lo define, ¿no? En cuanto a la seguridad nacional, el crimen. Entonces creo que en conjunto evaluar el narcotráfico a nivel nacional en México y a nivel regional con otros países pues es necesario para poder proporcionar soluciones, mejoras o ajustes dentro de políticas que den paso justamente pues a erradicar este gran conflicto. Ahora, es importante también aclarar que México se posiciona como uno de los principales productores de drogas en el mundo. De hecho, de acuerdo al Informe Mundial sobre las Drogas de este año, de 2024, México se posicionó como el tercer mayor productor de drogas sintéticas, sobre todo metanfetamina y fentanilo. Entonces es uno de los principales problemas que en México viene afectando desde muchísimos años atrás. Ahora, en cuanto a la relación con el TEMEC, el por qué elegí darle esta visión encaminada hacia un análisis crítico, pues es justamente porque el TEMEC representa uno de los tratados internacionales más importantes en México y obviamente en la región, en América del Norte. Entonces, ser un tema económico que pasa fronteras, al igual que el narcotráfico, pues es aquí donde se ve esta relación que puede tener este tratado, que si bien sabemos el principal objetivo pues es justamente erradicar barreras arancelarias, aumentar una mayor economía regional. Sin embargo, pueden tener ciertas limitaciones en las que actores delictivos, en este caso el narcotráfico, puede interferir dentro de un proceso legítimo de comercio. Ok, Andrea, me parece muy bien cómo abordas este tema de investigación y que sobre todo el día de hoy nos estás comentando, y ya que pues es muy importante conocer este gran tema que ha desatado pues una gran inseguridad en el país y en el mundo. Quiero hacerte otra segunda pregunta sobre cuál es el impacto del narcotráfico en México. Sí, me gustaría iniciar respondiendo a esta pregunta. Primero que nada, hay que saber qué es el narcotráfico, porque muchas veces tenemos una idea a grandes rasgos, pero realmente no conocemos el trasfondo de lo que significa tal cual, ¿no? Entonces, fíjate, la Real Academia Española, la RAE, define al narcotráfico como el comercio de drogas tóxicas a gran escala. Sin embargo, este concepto, pues, es muchísimo más complejo que solamente un intercambio de sustancias ilícitas, ya que tiene un trasfondo que abarca muchos aspectos más, desde la producción, la venta, la distribución, incluso llega a abarcar otros ámbitos que involucran el lavado de dinero, corrupción. Ahora bien, el impacto en sí que tiene este desafío en México pues radica principalmente en tres sectores, ¿no? Yo los defino en tres sectores: político,
económico y social. En el sector político tenemos principalmente que vulnera la estabilidad política dentro del país, amenaza la seguridad pública, no solamente de la sociedad, sino también amenaza a la estabilidad del gobierno, de las instituciones gubernamentales, de las leyes, es decir, del Estado de Derecho en sí, y de toda esta estructura política. Ahora, en cuanto a lo económico, pues yo creo que eso es lo principal, ¿no? Si bien genera flujos de capital, el narcotráfico, porque al final de cuentas sigue siendo una transacción de un bien, de un producto, aunque sea ilegal. Esto genera una transacción de capitales, sin embargo, es una transacción que no llega a retribuirse al Estado, es decir, es de manera ilegal, como sabemos. Entonces, lejos de propiciar la economía mexicana, pues existen limitaciones, ¿no? Que es uno de los principales desafíos en los que México debe de abordar mediante políticas públicas. Ahora, en el sector social, pues esto se intensifica más o lo podemos vislumbrar más en cuanto a en los sistemas de salud, en causas de mortalidad, incluso devienen en problemas, en conflictos que amenazan la seguridad y por ende pues aumentan los niveles de mortalidad en México. Ok, Andrea, pues esos datos son muy importantes y muy, pues dejan a la perspectiva de aquellas personas que pues consumen estas sustancias ilícitas. Y bueno, bajo esa misma línea, te hago la siguiente pregunta. ¿De qué manera afecta el narcotráfico a las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos? Bueno, podemos decir que afecta en múltiples sectores, en el sector económico, político, social y sobre todo de seguridad, pero también hay que destacar que México en sus orígenes, el narcotráfico en los orígenes de México, pues se posicionaba como un país intermediario únicamente, ¿no? En donde pues era un país tránsito de sustancias ilícitas provenientes de América del Sur con destino hacia Estados Unidos. Sin embargo, con el paso de los años, México se volvió un líder en la región. Entonces, pues aquí es donde deviene el principal problema en cuanto a las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos, ya que pues al pasar de ser un país tránsito a ser un país productor, líder en producción, obviamente su principal consumidor va a ser pues su vecino, ¿no? El país con su principal socio comercial. Tenemos relaciones comerciales no solamente en términos legítimos, sino también pues ilegales, ¿no? Entonces se vuelve Estados Unidos su principal mercado al cual pues México va a venderle, ¿no? Sobre todo pues sabemos el fentanilo, que esto pues, nos ha ocasionado múltiples fricciones diplomáticas en cuanto a qué hacer, ¿no? En cuanto a las políticas públicas, que si la culpa viene de México, que si la culpa viene de Estados Unidos. Realmente aquí lo que se debería de hacer es un análisis crítico sobre abordar la situación del narcotráfico en ambos países mediante una cooperación bilateral, ¿no? No solamente inculpar a una de las partes, porque si bien México produce, Estados Unidos consume, ¿no? Incluso pues en las recientes declaraciones de Claudia Sheinbaum podemos ver pues justamente esto, que se requiere de un esfuerzo primero que nada bilateral entre México y Estados Unidos, ya que son pues, las principales regiones que afectan dentro de este contexto del TEMEC. Sin embargo, también pues, se necesita de una cooperación regional, de una cooperación multilateral, ¿no? Con otros países. Y pues sí, principalmente te diría que afecta en cuanto a la seguridad nacional de Estados Unidos y de México, ¿no? Al pasar estas fronteras con sustancias ilegales, pues afecta la seguridad transfronteriza, pero también afecta a los sectores políticos, es decir, en cómo se va a llevar la política exterior de México y cómo se va a llevar la política de Estados Unidos. Lo que me lleva también a relacionar esto con la teoría de la interdependencia compleja, no sé si la habías escuchado.
No, me parece no la había escuchado la primera vez. Bueno, esta teoría, propuesta por Robert Keohane y Joseph Nye, propone que los estados no solamente se interrelacionan en un solo ámbito, ¿no? Ya sea militar o político, sino que tienen toda esta multilateralidad y, es decir, las acciones de un estado afectan al otro. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de las acciones que se hacen en México afectan a Estados Unidos y viceversa, ¿no? Entonces, esta es una de las principales teorías que abordo justamente en este trabajo. Todo bien, pues todos esos datos me parecen perfectos y claros, ya que pues el TECMEC es un tratado de libre comercio muy importante para México, y retomo también lo que mencionabas hace un rato sobre las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia Estados Unidos. Y bueno, de esta manera te pregunto, ¿qué papel desempeña el TECMEC en la dinámica del narcotráfico? Pues bueno, uno de los aspectos principales que intervienen tanto en el combate como pues en todo este proceso del narcotráfico es justamente el comercio exterior. En este contexto, pues el TEMEC juega un papel importante, ya que, como te mencionaba, pues muchas redes delictivas pueden utilizar ciertos espacios o vacíos que permiten el tránsito el transporte, ¿no? de mercancías para poder comerciar o transitar pues sustancias ilícitas. Y justamente lo relaciono con un autor en mi trabajo, cito al autor Luis Astorga, que él utiliza en uno de sus trabajos, que habla sobre los campos sociales y la reconfiguración que estos tienen en México. Pues utilizo al igual la teoría de los campos sociales, en donde pues se retoman, ¿no? Estos dos principales conceptos, la teoría de los campos sociales y el concepto de configuración. Yo lo relaciono mucho con el papel que juega el TEMEC dentro del narcotráfico, precisamente porque, esta teoría de los campos sociales dice que los estados, los actores, coexisten más bien dentro de diversos campos sociales, cada uno con pues distintos entes, ¿no? Ya sea económico, político o militar, social, en donde están en constante conflicto de poder, ¿no? Por obtener el poder dentro de estos diversos campos. Entonces, es justamente aquí donde yo pues analizo cómo la relación entre actores legítimos, es decir, el Estado o el gobierno, con actores ilegales, ¿no? En este caso, pues grupos delictivos, coexisten en un mismo espacio por posicionarse, por mantener en esta cúpula, ¿no? de que quién ostenta el poder en este campo social. Al igual que rescato el otro término, que es el de configuración, el cual también menciona que cómo las relaciones de los actores o de los estados pasan por un proceso de reconfiguración constante en el que pues se transforman, ¿no? A través del tiempo y del espacio. Entonces podemos ver cómo estas relaciones del comercio exterior pues se van transformándose con el paso del tiempo, con el paso de pues nuevas etapas, ¿no? La globalización, la neoliberalización, o sea, todos estos periodos específicos de temporalidad en donde se van reconfigurando poco a poco y sus objetivos pues van cambiando y adaptándose. Ok, pues ya para ir finalizando, quiero hacerte dos últimas preguntas, que consiste: ¿qué estrategias ha implementado México para combatir el narcotráfico y han sido efectivas? Bueno, podemos recordar que una de las principales acciones de las que el gobierno mexicano tomó pues fue justamente en el gobierno de Felipe Calderón, donde se toman todas estas pues represiones, ¿no? Para buscar combatir y erradicar a los grupos delictivos, en específico pues al narcotráfico en sí, ¿no? Entonces pues sabemos que eso no resultó del todo bien, a pesar de que pues sí se obtuvo como la captura de algunos líderes de los cárteles, pues esto promovió más a la inseguridad en el país, ¿no? Amenazó hacia la seguridad pública en primer lugar y hacia la seguridad transfronteriza. Entonces, las estrategias que México ha implementado podemos observar que han tenido muchos desafíos y que para poder obtener un cambio realmente, para erradicar el narcotráfico, pues se necesita
muchísimo trabajo en cuanto a políticas públicas y pues el saber llevar, ¿no?, una política exterior que cumpla con estos objetivos. Bien, y por último, ¿qué es lo más destacado de tu investigación y cómo esto aporta al campo social? Bueno, uno de mis principales objetivos al poder realizar este proyecto de investigación pues es precisamente llevar al campo académico un análisis en donde pues estudie todos, en primer lugar, la conceptualización para poder comprender de raíz los conflictos, ¿no? En este caso, pues del narcotráfico, del comercio exterior, de qué es lo que significa cada uno de estos ámbitos y cómo podemos intervenir en ellos para poder llevar a cabo pues una política primeramente de México que sea viable, para que sea promovente, ¿no?, de la seguridad pública, de que promueva la economía, pero que también pues al estar relacionados principalmente con Estados Unidos, pues que no intervenga en asuntos mayores, ¿no? Y pues podría decir que lo que más se destaca pues es justamente esto, el análisis para poder promover en un futuro pues ciertas propuestas, ¿no?, de solución, de tal vez ciertos ajustes, porque si bien el TEMEC pues tiene ciertos espacios propone nuevas rutas comerciales, nuevas aperturas, dentro de estas mismas rutas pues te digo, ¿no?, donde devienen todos estos grupos delictivos. Entonces tal vez hacer ciertos ajustes dentro del TEMEC o de las políticas públicas para que pues exista este equilibrio entre estabilidad política, estabilidad económica, pero también una pues buena relación bilateral primeramente y pues con América del Norte, ¿no? Pues bueno, esto ha sido todo, Andrea, esta información que nos has brindado, pues espero que les sirva a todas las personas que nos ven a través de las siguientes plataformas y a través de este programa Internacionalistas Univas. Ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Muchas gracias.